Pues la tabla periódica, como sabéis, representa todos los elementos que conocemos y está ordenada en 18 grupos y en 7 periodos. La tabla periódica que vemos hoy en día fue diseñada o pensada inicialmente por Mendeleev, pero durante estos últimos años, bueno, desde que Mendeleev la publicó, se han ido descubriendo otros elementos y entonces ha ido sufriendo modificaciones, pero fue Mendeleev el que asentó la base. Entonces, con este curso, como os he dicho, vamos a conocer en profundidad la tabla periódica, los elementos y las propiedades periódicas. Entonces, como ya os dije en la sesión pasada, esta es la tabla periódica con la que yo siempre he trabajado, es la tabla periódica de la Sociedad Catalana de Química, pero bueno, cada uno que busque una tabla periódica que le sea útil, factible, y ya sabéis que soy muy pesada y que voy a ser muy pesada con esto, pero es muy importante tener una tabla periódica y también es muy importante que os la sepáis, ya que ahora podréis viendo en lo que avance la sesión que gracias a la tabla periódica podremos conocer muchas cosas que nos será útil para hacer ejercicios de las siguientes sesiones y para hacer la formulación. Entonces, nada, vamos a hacer una breve introducción histórica a la tabla periódica. Como sabéis, en el siglo XIX se descubrieron muchos elementos nuevos y ya era un volumen grande. Entonces, diferentes científicos intentaron ver cómo organizarlo y cómo presentarlo de una forma correcta. Entonces, Mendeleev presentó esta tabla periódica que veis aquí en la imagen, que está organizada por filas y columnas y que los elementos están agrupados por características similares y están en orden creciente de número atómico. Entonces, gracias a esta tabla periódica que creó Mendeleev, se podía saber qué propiedades iban a tener algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. Entonces, con los años, esta tabla periódica se ha ido modificando, ya que, por ejemplo, Mendeleev no pensó en unos elementos que todavía no se habían descubierto, como eran los gases nobles y los lantánidos. Pero gracias a Mendeleev tenemos la base para la tabla periódica que hoy conocemos. Entonces vamos a pasar a temas más interesantes y dejamos la historia a un lado. Entonces vamos a ver cómo se organiza la tabla periódica. En la sesión anterior ya os expliqué que la tabla periódica se podía diferenciar entre metales y no metales. Los metales entre sí tienen unas propiedades similares y los no metales otras propiedades similares. Una de estas propiedades es el estado de oxidación y más adelante veremos cómo son los estados de oxidación de los metales y los estados de oxidación de los no metales. También en la sesión pasada os expliqué que también se pueden separar en 4 bloques, los S, los P, los D y los F, según los electrones de valencia de la configuración electrónica. No os preocupéis que hoy vamos a hablar sobre qué es la configuración electrónica y sobre estos orbitales. Aparte, la tabla periódica también se agrupa en columnas. Hemos dicho que tiene 18 columnas anteriormente y estas 18 columnas se le llaman grupos o familias. Nosotros a partir de ahora le llamaremos grupos. Y también en 7 periodos, que son así estas 7 filas horizontales que veis. Las 2 filas de aquí abajo no es que sean 2 filas que están fuera de la tabla periódica, sino que están situados en este sitio amarillo que veis dentro de la tabla periódica. Lo que pasa es que se ponen aquí abajo porque si no tendríamos una tabla periódica casi desplegable, ¿no? Y no podríamos ver bien las cosas. Entonces, de los periodos solo estos dos tienen nombre, que son los lantánidos y los actínidos. En cambio, los grupos todos tienen un nombre característico. Bueno, todos no. Todos los de los grupos principales, que son los marcados en gris. Los otros, los marcados en rojo, son los metales de transición. Entonces, os voy a ir diciendo cómo llamamos a cada uno, ya que creo que la calidad de imagen no es muy buena, la que veis vosotros. Entonces, el grupo 1
son los alcalinos, el grupo 2 los alcalinotérreos. Si ya pasamos a la derecha, el grupo 3 o 13 son los térreos o el grupo del boro. El 414, grupo del carbono. El siguiente es el del nitrógeno. Después tenemos los calcógenos. El penúltimo grupo son los halógenos y los últimos son los gases nobles. Entonces vamos a ver lo que hay dentro de cada cuadradito del elemento. Porque gracias a esta información que hay de este cuadradito podremos hacer, como os he dicho, todos los ejercicios de las siguientes sesiones y también nos ayudará mucho a la hora de la formulación. Entonces, ¿qué vemos? En la parte de arriba, a la izquierda, vemos el número atómico. A la derecha, la masa atómica. En el centro siempre veremos el símbolo del elemento y el nombre. Cerca del nombre y del elemento siempre veremos los números de oxidación a un lado y al otro lado la configuración electrónica. Y, como veis, también tenemos la energía de ionización y la electronegatividad. De estas dos últimas hablaremos en la siguiente sesión, ya que son propiedades periódicas. De los demás vamos a intentar hablar un poco en las siguientes diapositivas. Entonces, como os he dicho, la tabla periódica está ordenada por grupos y periodos y los elementos están ordenados de menor a mayor número atómico. Entonces, en un periodo, los elementos están situados en orden creciente de número atómico. Y nos preguntaremos, ¿qué es el número atómico? Pues el número atómico es el número de protones que tiene el núcleo, que se caracteriza o se representa con la letra Z. Entonces, en un átomo neutro, es decir, que no tiene carga, el número de protones es igual al número de electrones, por lo que gracias a la Z, al número atómico, podremos saber el número de electrones y saber la configuración electrónica. Entonces, el periodo coincide con el número del último nivel energético, que podemos ver también gracias a la configuración electrónica. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la configuración electrónica y veremos cómo podemos determinar el periodo y el grupo también de un elemento gracias a ella. Entonces, ¿qué es la configuración electrónica? La configuración electrónica es la distribución de los electrones. Y gracias a ella podemos conocer muchas de las propiedades periódicas. Para hacer la configuración electrónica tenemos esta notación, donde n es el número cuántico principal, n es el número cuántico principal, L es el número cuántico secundario y E es el número de electrones del orbital. N, el número cuántico principal, siempre será un número, el 1, 2, 3, 4, 5. L, el número cuántico secundario, nos habla sobre el orbital S, orbital P, orbital D, orbital F. Y el E son el número de electrones que hay dentro de ese orbital. Recordar que en un orbital, o si nunca habéis hablado o conocéis la configuración electrónica, os digo que en un orbital S caben 2 electrones, en un orbital P 6 electrones, en un orbital D 10 electrones y en un orbital F caben 14. Entonces, más adelante en otro tema hablaremos en profundidad de la configuración electrónica, pero ahora lo que interesa saber es que el número atómico de un átomo neutro coincide con el número de electrones. Y gracias al número de electrones podemos conocer la configuración electrónica. Y la configuración electrónica, para hacerla, necesitamos lo que se conoce como el diagrama de Müller. Aquí veis el diagrama de Müller. Para construirlo es muy fácil. Tenéis que hacer una primera columna en la que pongáis los orbitales S, el 1s, el 2s, 3s, 4s, 5s, 6s. A la derecha, otra columna empezando por el 2 y con los orbitales P, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p. En la siguiente columna, el orbital D, 3d, 4d, 5d, 6d. Y más a la derecha, esta cuarta columna que empieza por el 4, 4f, 5f, 6f. Y después tenéis que hacer estas flechas que empiezan por la derecha y van hacia la izquierda así con una inclinación, para así saber cómo se van llenando los electrones. Es decir, primero llenaríamos el 1s, después el 2s, seguidamente el 2p
y después el 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. Pero creo que la mejor forma para que entendáis eso es gracias a unos ejercicios. Entonces he elegido estos tres elementos, el magnesio, el germanio y el rubidio, y vamos a hacer la configuración electrónica de estos tres. Lo primero que tenemos que saber es el número atómico, porque como son elementos neutros, sé que la Z coincide con el número de electrones. Entonces me voy a la tabla periódica. Aquí os enseño la tabla periódica, sé que es muy pequeña, que no estaréis viendo nada, por eso que por favor coger vuestra tabla periódica y buscar el magnesio, el rubidio y el germanio. Y veréis que el magnesio tiene número atómico 12, el rubidio 37 y el germanio 32. Una vez sé esto, yo ya puedo hacer la configuración electrónica. Aquí tenéis ya la del magnesio. Como os he dicho, empezamos con el 1s. El 1s, ¿cuántos electrones hemos dicho que podía haber en un s? 2, por lo que es 1s2. En el 2, el siguiente es el 2s, lo mismo, 2s2. Ahora pasamos al 2p. En el 2p hemos dicho que podían caber 6 electrones, pues 2p6. El siguiente, el 3s2. Y digo, uy, espérate, porque solo son 12, vamos a contar cuántos electrones llevo. Pues 2 del 1s, 2 del 2s son 4, más 6 del 2p son 10, más 2 del 3s, 12. Esta es la configuración electrónica del magnesio. Y lo mismo vamos a hacer para el germanio y el rubidio, pero tienen más electrones, por lo que tendremos que llenar más orbitales. Sabemos que hasta el 3s2 es 12, pues copiamos hasta el 3s2 y seguimos. Después del 3s2 es el 3p, pues 3p6, 4s2, 3d, en los d caben 10, pues 3 de 10, 4p y vamos a contar. ¿Cuántos tenemos? Sabemos lo que hemos dicho, que hasta el 3s2 son 12, más 6 del 3p, 18, más 2 del 4s, 20, más 10 del 310, 30. ¿Cuántos me faltan del germanio para llegar al germanio? Me faltan 2, por lo que en el orbital 4p pongo solo 2 electrones. Y hacemos lo mismo con el rubidio. En la configuración del rubidio es 3 de 10, 4p6, 5s1. Entonces, si cogéis vuestra tabla periódica y miráis el magnesio, el rubidio y el germanio, veréis su configuración electrónica. Lo que pasa es que, claro, en estos cuadritos tan pequeños no van a poner toda la configuración electrónica. ¿Qué hacen? Pues te dicen que el magnesio tiene la misma configuración electrónica que el gas noble anterior, que es el neón, más los restos de orbitales o el resto de electrones, que son los que se conocen como electrones de valencia, que es la capa de valencia. Lo mismo hacen para el germanio y para el rubidio. Aquí os lo pongo para que lo veáis mejor. En el caso del germanio es el argón más 4s2, 3 de 10, 4p, y el del rubidio es el criptón y 5s1. Entonces, ¿yo cómo sé qué es la configuración de valencia, ¿no? El estado de valencia? ¿Cuáles son los electrones de valencia? ¿Cuál es este último nivel energético? Pues se sabe por esta fórmula. Son los orbitales S y P de número más mayor, es decir, 2, 3, 4. Por ejemplo, si tengo un 4S como último, sé que el N, el número cuántico principal, es 4, por lo que será el 4S, el 4P, el N-1, es decir, 4 menos 1, los 3D y los 4 menos 2F, que sería el 2F, que no existe, pero bueno, para que hacernos una idea de lo que sería la última capa. Y gracias a esta capa podremos saber el periodo, ya que el periodo coincide con el último nivel energético, y también podremos saber el grupo, ya que el grupo son los electrones de valencia, los electrones que hay en esta última capa. Entonces, vamos a ver. En el caso del magnesio. Vemos que el número cuántico más alto es el 3. Eso significa que el magnesio está en el periodo 3. En la última capa del último nivel energético solo tengo el 3s2 porque no tengo ni 3p, ni 2d, ni 1f. ¿Y cuántos electrones hay aquí? 2, por lo que el magnesio está en el grupo
2. Y aquí podéis ver cómo el magnesio está en el periodo 3 y en el grupo 2. Con el germanio, lo mismo. ¿Cuál es el número cuántico principal más alto? El 4, por lo que tengo que buscar los 4s, los 4p, los 3d y los 2f. Lo busco y cuento los electrones que hay. 2 y 10, 12 más 2, 14. ¿Esto qué nos está diciendo? Que el germanio está en el periodo 4, en el grupo 14. Y vemos en la tabla periódica cómo el germanio está en el periodo 4 y en el grupo 14. Y lo mismo para el rubidio. En el caso del rubidio, periodo 5, grupo 1. Periodo 5, grupo 1. Otra propiedad que tenemos en la tabla periódica y que también podremos saber gracias a la configuración electrónica es el número de oxidación. Entonces, lo que tenéis que saber es que todos los elementos de la tabla periódica son unos envidiosos. Todos quieren ser gases nobles. Los gases nobles tienen la capa de valencia llena, es decir, tienen todos los electrones cubiertos, bueno, todos los orbitales cubiertos con electrones. Eso hace que ellos estén energéticamente estables, estén muy bien, es decir, están estirados en el sofá y los demás elementos de la tabla periódica quieren ser como ellos. Entonces, lo que hacen es ganar o perder electrones, un electrón es carga negativa, acordaros, para tener configuración de gas noble o para tener lo que se dice las capas semillenas, que también les dan una menor energía. Es decir, no estarán estirados en el sofá, pero estarán sentados en una silla. Entonces, ¿qué es esto de la capa semiplena? Pues es en el caso de los orbitales P, que están el orbital a la mitad. Si el máximo es 6, pues la mitad es 3. En el caso de los D será 5 y en los F serán 7. Entonces, cuando un elemento pierde electrones, pierde carga negativa, el estado de oxidación será positivo, mientras que si gana electrones, el estado de oxidación será negativo, porque él lo que está ganando es carga negativa. Entonces, sé que esto es un poco difícil a veces de entender, el de si yo estoy ganando algo, ¿por qué me quedo negativo? Y si estoy dañando algo, ¿por qué me quedo positivo? Os he hecho una pequeña representación para ver si lo entendemos bien. Que muchos a lo mejor lo habéis entendido perfectamente. Entonces, he cogido el ejemplo del litio. El litio tiene Z igual a 3. Quiere decir que tiene 3 protones y 3 electrones. Como veis aquí, 3 cargas positivas, 3 cargas negativas, carga global, 0. En cambio, si el litio pierde 2 electrones, es decir, se queda con un solo electrón y 3 cargas positivas, si ahora hago el balance, 3 menos 1 me quedan en 2 positivo, por lo que el litio, el estado de oxidación es más 2. ¿De acuerdo? Es ficticio totalmente, pero era para que vierais el ejemplo. Es decir, si yo estoy neutra y cojo algo negativo, me quedo negativa. Si yo estoy neutra y doy algo negativo, como tenía compensado lo negativo con lo positivo, me quedaré positiva. Entonces, vamos a ver cuáles son los estados de oxidación en la tabla periódica. Como os he dicho, es muy importante que nos sepamos la tabla periódica. Gracias a sabernos la tabla periódica podremos conocer los estados de oxidación, sobre todo de los grupos principales, es decir, es importante que os aprendáis los grupos principales. Yo me los sé de carrerilla, hidrógeno, litio, sodio, bueno, es que me los sé en catalán y entonces lo digo mal, pero es importante saberlo. ¿Por qué? Porque gracias a la tabla periódica, por todo cómo está organizada, podemos saber si un elemento está en el grupo 1, que todos los elementos que estén en el grupo 1, en la primera columna, tendrán estado de oxidación más 1, que los que estén en el grupo 2 tendrán estado de oxidación más 2. Si pasamos a la derecha, los del grupo del boro tendrán todos estados de oxidación más 3. En la siguiente, como veis, va alternando impar con par,
Después del más 3, que es impar, nos tocan los pares. En el anterior par, que era más 2, pues ahora añado otro, al más 2, le añado el más 4. En la siguiente columna, que es la del nitrógeno, tendré más 1, más 3, más 5, impar y añado. En la siguiente, más 2, más 4, más 6. Y en la última, más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, si yo sé que el sodio está en el grupo 1, sé que el sodio tendrá valencia más 1. Si sé que el carbono está en el grupo 4 o 14, sé que tendrá valencia más 2 más 4. Entonces, a la hora de hacer formulación, esto me será muy, muy fácil de saber. Por eso que os recomiendo que os aprendáis la tabla periódica. También es verdad que mientras vamos haciendo ejercicios hay cosas que se nos van memorizando, vamos viendo siempre pues, que este elemento está aquí, que este elemento tiene este estado de oxidación y podemos ir viendo. Lo que es más difícil son los metales de transición. Yo es verdad que no me los sé. Me los tuve que saber en una asignatura porque necesitaba para conocer las propiedades y cómo se organizaba y tal. Me lo aprendí y la olvidé. Pero es verdad que me sé los estados de oxidación de estos elementos que hay aquí. ¿Por qué? Porque son los más utilizados en formulación inorgánica, son los que siempre hemos ido trabajando. Entonces yo sé que la plata es más 1, sé que el manganesio tiene 5 estados de oxidación que son más 2, más 3, más 4, más 6, más 7. Entonces, sí, nos los tenemos que aprender. No creo que la mejor forma de aprender sea memorizando. Yo soy anti-memorizar. Creo que la mejor forma es ir haciendo ejercicios. Pero a lo mejor sí que tenemos que memorizar algunas cosas, sobre todo los grupos principales. Pero bueno, si estáis empezando, cogeros vuestra tabla periódica, tenerla siempre al lado a la hora de hacer los ejercicios y poco a poco iréis conociendo los elementos, sus símbolos y los estados de oxidación. Entonces, os he dicho que los metales y los no metales tenían características diferentes entre ellos y iguales en el mismo grupo. Pues una de las características que tienen los no metales es que aparte de estados de oxidación positivos, también pueden tener o tienen estados de oxidación negativos. Entonces, al igual que con los estados de oxidación positivos, es muy fácil saberlos si sabes dónde están situados. Sé que la primera columna empezando por la derecha es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, como habéis visto aquí. Entonces, si yo me sé el elemento donde está situado, yo sabré qué estado de oxidación positivo o negativo tendré. Ojo, fijaros que en gris solo hay como una escalera que separa los metales de los no metales. Entonces, los negativos en gris solo veis los no metales. Es decir, del grupo del boro, solo el boro tiene estado de oxidación negativo. Mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Y nada, tenía preparado unos ejercicios, pero creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Y en la siguiente sesión, que será lo más seguro el miércoles que viene, pero ya sabéis que si estáis atentos en redes veréis cuando haremos directo. En esa sesión trabajaremos estos ejercicios y también haremos las propiedades periódicas. Así cerraremos el bloque 2 de la tabla periódica. Y nada, como os digo, aquí estoy para ayudaros, para ver lo que vosotros necesitáis. Entonces, si tenéis alguna duda sobre este tema o sobre otros, no dudéis en escribirme a mi correo aida.aulasciencias@gmail.com. También nos podéis seguir en nuestras redes sociales @aulasciencias y allí nos podéis escribir si tenéis dudas, si tenéis ejercicios, cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Muchísimas gracias y nada, que paséis buena tarde.